Tienes 16 o 17 años, yo te recomiendo que aprendas estas 5 cosas. Número 1. A establecer prioridades. Yo te recomiendo que anotes en una agenda, en un papel, las cosas que tú creas que son más importantes en ese día. Por ejemplo, aprender sobre un nuevo curso, aprender una nueva habilidad o leer. Ya decides tú. Cuando tú escribes, cuando tú organizas, tienes un mejor enfoque de lo que tú vas a hacer. Y es menos probable que te pierdas. Pero ojo, van a haber muchas distracciones. Así que también ten cuidado con eso. Enfócate en hacer lo más importante. Después vas a tener tiempo para divertirte. Después vas a tener tiempo para relajarte. Número 2. A salir de tu zona de confort. Tu zona de confort es tu zona de comodidad. La zona donde tú estás seguro. Donde no intentas nada por miedo. Donde no sabes si intentar algo porque no te crees capaz. Esa es tu zona de confort. ¿Por qué digo que es bueno salir de tu zona de confort? Porque ahí hay una barrera. Y detrás de esa barrera hay muchas cosas que tú puedes lograr, muchas cosas que tú puedes hacer. Yo también tenía miedo de grabar videos. Yo tenía miedo al qué dirán. Yo tenía miedo a que me salga mal. Pero después rompí esos miedos haciéndolo. Porque si tú te quedas demasiado tiempo pensando, a las finales te vas a ahogar, te vas a atrapar en tus pensamientos. Y son miedos irracionales. Son cosas que ni siquiera van a suceder. Así que da el primer paso. No temas a experimentar. No temas a intentar algo nuevo. Que cuando tú intentas, experimentas, ahí es donde te vuelves más experto. Dale, dale con todo. Pero ojo, sé responsable. Número 3. A socializar. Te voy a dar conceptos claves que aprendí en libros y experimentando. Porque si tú no aplicas estos consejos, se quedan en lo que es. Unos simples consejos. Primero, si es una persona desconocida, pregúntale su nombre. Y si es una persona que ya conoces, llámala por su nombre. Así vas a conectar mejor con el cerebro de la otra persona. Porque cuando tú escuchas tu nombre, es como que te alegras, te concentras y vas a tomar mejor el mensaje. Segundo, hay una regla fundamental de las habilidades sociales. Habla menos y escucha más. Esta es una regla fundamental, ya que la otra persona se va a sentir importante. Para escuchar correctamente en una interacción con una persona frente a frente, debes de mirarla a los ojos. Esa es una señal de que estás tomando atención. Otra buena señal es la postura. Si una persona te está hablando así, por ejemplo, directamente, tú no puedes estar así, cruzado de brazos, o tú no puedes estar dándole la espalda. Porque yo considero que eso es una falta de respeto. Tercero, no hagas preguntas cerradas. No hagas preguntas que hagan que la otra persona solamente diga monosílabos. Como por ejemplo, sí, no. Al contrario, haz preguntas abiertas. Por ejemplo, si alguien te cuenta algo, no digas, ah, ya, ok. Sino, pregúntale, ¿qué pasó después? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu reacción? Interésate correctamente, interésate sinceramente por las personas. Esa es una clave fundamental para ganar amistades, para conservarlas. Y por último, respeta el punto de vista de la otra persona. Esto es algo también fundamental. Hay veces que queremos hacer que las otras personas piensen como nosotros, o si tiene un punto de vista diferente, es como que no concordamos y ahí nomás. Debemos respetar las diferencias. Eso es muy bueno, podemos aprender muchas cosas. Así que sea abierto mentalmente. Hay muchas reglas para socializar mejor. Hay muchas. Pero yo te digo las que creo que son fundamentales al momento de socializar y al momento de conservar amistades. Así que te recomiendo que las apliques. Número 4. Necesitas aprender a crear hábitos. Los hábitos son los que nos hacen a nosotros. Te pongo un ejemplo muy claro y algo muy cotidiano. Si tú todos los días comes a la 1 de la tarde, eso se vuelve automático. Pero ¿qué pasa si tienes que hacer un cambio de horario? Y ahora tienes que almorzar todos los días a las 2. Al principio quizás te cueste y como que tu estómago también lo sienta, tengas hambre. Pero va pasando el tiempo, te adaptas. El ser humano es así, el ser humano se adapta. Entonces igual pasa con los hábitos. Buenos hábitos como leer, buenos hábitos como comer saludable, buenos hábitos como ser ordenado, cosas así. Por cierto, hace unos días hice un video de 10 hábitos que todo adolescente debería tener. Te recomiendo que vayas a verlo. Te va a ayudar mucho para que tengas mejores ideas. Bueno, sigamos. Hábito número 5. A ser independiente. Independiente no solo en el aspecto de que hagas tus propias cosas, sino que también seas independiente en lo emocional. Que la opinión de otros no afecte en tu motivación. Que la opinión de otros no afecte en tu rendimiento. Hay muchas personas que te van a querer criticar y eso está bien.
respeta los puntos de vista, no todos van a estar de acuerdo contigo. Eso que no te paralice. Al contrario, tú sigue adelante. Sé independiente de esas opiniones. Hay veces que vamos a necesitar ayuda de otros. Eso es obvio. Pero no te acostumbres siempre a pedir ayuda a todo el mundo. Trata de algunas cosas hacerlas por tu cuenta. En lo que creas que está a tu alcance, obviamente. Porque si estás en un problema muy grave, sí, deberías pedir ayuda a otras personas. Espero que este video te haya ayudado. Espero que este video te haya servido y que después vayas a aplicar algunos de estos tips, algunas de estas cosas que necesitas saber. Estaré subiendo más videos dirigidos para adolescentes o jóvenes y si te interesa, suscríbete a este canal.